que ustedes quieran. Senador, ya está, preguntarte, ¿hay diferente nacional? Sí, arranco con lo de los aranceles y luego vamos a los otros temas. Ahí va, para acá las cámaras, ya me voy educando. Sale. Nosotros hacemos un llamado al gobierno federal a actuar con mucha inteligencia. Sería absurdo entrar a una guerra de aranceles, porque cuando uno hace la matemática, si entramos a una guerra total de aranceles, a nosotros nos va a doler 23 veces más que a Estados Unidos. Lo que tiene que hacer el gobierno es responder de una manera muy inteligente y de manera focalizada. Y me refiero a dos cosas. Me refiero al criterio económico y al criterio político. Primero, el económico. Necesitamos poner aranceles a productos que sí podamos conseguir de otras naciones. Porque si simplemente le ponemos arancel a los productos gringos, a quien vamos a lastimar es a las familias mexicanas, porque esos productos se van a encarecer aquí en México. Necesitamos elegir productos que sí podamos sustituir la importación de Estados Unidos por una importación de una nación diferente, para no lastimar la economía de las familias mexicanas. Y la segunda y la más importante, lo que nos ha funcionado en el pasado con mucho criterio político. Recuerden que Donald Trump, con el Partido Republicano, solamente tiene una mayoría de 3 congresistas. Con 3 republicanos que no voten con él, pierde la mayoría. Entonces necesitamos buscar estados en donde esos aranceles presionen a los congresistas republicanos. Y les pongo un ejemplo. El caso de Texas, solamente el estado de Texas tiene concretamente 25 congresistas republicanos. Entonces, si los aranceles se plantean de manera inteligente y focalizada, van a ser los propios congresistas gringos los que le exijan a Trump dar marcha atrás a esta política. Y segunda, elegir estados que sean fuertes exportadores hacia México, porque es verdad, Estados Unidos solo nos exporta el 16%, pero hay estados como Nuevo México, que el 70% de sus exportaciones vienen a México, Texas prácticamente el 30% de sus exportaciones. Entonces lo que nosotros pedimos es actuar con cabeza fría, con mucha inteligencia, de manera focalizada con un criterio económico, pero también de manera muy focalizada con un criterio político, para que sean los propios congresistas norteamericanos los que le exijan a Trump dar marcha atrás a esta locura de los aranceles y, por supuesto, reiterarlo. Nosotros rechazamos la guerra arancelaria porque creemos en el libre comercio de las mercancías. ¿Esto quiere decir, senador, que el TEMEC ya desaparece, ya no funciona o se adelanta su muerte? El TEMEC ha quedado tocado de por vida, porque estos aranceles que ha impuesto Trump al acero y al aluminio son una violación flagrante al Tratado de Libre Comercio. Está tocado para siempre. No quiere decir que no vaya a haber posibilidad de una renegociación, pero sí quiere decir que nos tenemos que acostumbrar a una nueva realidad en la que habrá enorme incertidumbre para la inversión. Ahora, aquí viene el segundo llamado. Cuando hay incertidumbre en el exterior, necesitamos generar certidumbre en el interior. El problema de la 4T es que están haciendo exactamente lo contrario, porque su reforma judicial lo que genera es incertidumbre en el interior. Lo que provoca su reforma del Infonavit, que confisca los ahorros de los trabajadores, es incertidumbre al interior. Lo que provoca la desaparición de la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, es incertidumbre al interior. Entonces, estos señores están viendo la temporada de huracanes y no reaccionan, no entienden que esto va a durar 4 años, que Trump es impredecible y que ante la incertidumbre exterior, la 4T tiene que corregir el rumbo para generar certidumbre en México. ¿Morena está cocinando su crisis económica? Bueno, Morena desde el inicio de la administración se ha estado dando balazos en el pie. Ahora, ellos se pueden dar todos los balazos que quieran, el problema es que a quien en última instancia perjudican es a las familias mexicanas. O sea, la reforma judicial va a pasar a la historia como la mayor torpeza política que una mayoría parlamentaria haya aprobado. Porque en esta temporada de incertidumbre con Trump, lo que ellos provocaron fue enorme incertidumbre al interior. Se los garantizo.
lo que va a provocar es un desplome de la inversión y eso eventualmente va a dejar a la economía completamente tocada. Oiga, sobre las resoluciones del Tribunal Electoral en contra de la Corte, ¿qué opinión tiene de esto? Nosotros... ¿sí tiene o no tiene la Corte facultades o no para detener la elección? Nosotros hacemos un llamado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a la brevedad este asunto, que ya no se posponga para que haya certidumbre. Y una vez que la Corte haya resuelto, hay que acatar esa resolución. ¿Esta posición tiene facultades o no? Porque insiste Noroña que no tiene facultades la Corte, parece. Que es materia electoral y que no... Eso no le corresponde al Poder Legislativo, eso le corresponde justamente al Poder Judicial y por eso nuestro llamado es a que la Corte resuelva a la brevedad ese asunto. Entendemos que está programado para el día jueves, nuestro llamado es a que no se posponga, se resuelva y se acate la resolución. Sobre las reformas que envió la presidenta de no reelección y nepotismo, ¿están de acuerdo? Estamos apenas entrando al análisis, el partido ya fijó una posición el día de ayer. En primer punto, nos parece que se queda muy corta la reforma. Un tema central en materia electoral es prohibir la sobre y la subrepresentación, porque lo que le dio a Morena aquí la mayoría, particularmente en la Cámara de Diputados, es la sobrerepresentación. O sea, ellos ganaron la elección, sí, con el 54% de los votos y controlan más del 75% de ambas cámaras. Entonces, lo primero es que esta reforma se queda absolutamente corta y nosotros vamos a exigir que el tema de la sobre y la subrepresentación se incluya, es decir, si sacan el 50% de los votos, pues que tengan el 50% de los espacios, nada más y nada menos. Segundo, en el tema de nepotismo, también nos parece que se están quedando muy cortos, porque esto tendría que incluir también a los cargos de designación. Si Morena trae un relajo de nepotismo, el ex jefe de gobierno dejando a la hermana como ministra de la Corte, el expresidente dejando al hermano de secretario de gobierno, si ustedes revisan, los reyes del nepotismo son justamente las administraciones de Morena. Entonces, nosotros lo que planteamos es que hay que ir mucho más allá en materia de nepotismo. Y por último, en materia de reelección, nosotros entendemos muy bien que hay un ánimo mayoritario en la población mexicana en contra de la reelección, pero también creemos que hay que escuchar a los expertos porque ha permitido la profesionalización tanto en el legislativo como en las alcaldías. Ese es un tema en el que nosotros vamos a convocar a una serie de foros como Acción Nacional y vamos a hacer un llamado a ver si la Cámara se quiere sumar. Nos parece que en el tema de reelección es importante observar la evidencia. ¿Ha sido benéfico o ha sido perjudicial? Y tomar una decisión no a partir de ocurrencias, sino a partir de la evidencia. ¿Los convocaron para más tarde para una sesión para sacar el asunto del Infonavit? Hasta ahora está convocada la sesión para el día de mañana en comisiones y la reunión de pleno se iría hasta el jueves. En caso de que eso se modificara, implicaría que la Comisión de Vivienda sesionara hoy. La última noticia que nos dieron es que eso no ocurrirá. La Comisión de Vivienda será mañana en la mañana y estaremos discutiendo y votando el asunto en el Pleno el día jueves. Adelanto, nuestro voto va a ser absolutamente en contra de esa reforma confiscatoria. Es una reforma que literalmente le roba sus ahorros a los trabajadores. Hay que entenderlo. La subcuenta de vivienda está en la cuenta de banco de la gente, de ustedes mismos. Es decir, cuando ustedes ven su estado de cuenta de la Afore, que puede estar en cualquier institución bancaria, dentro del estado de cuenta hay un renglón que dice subcuenta de vivienda y ahí pueden estar acumulados 50,000, 200,000, 800,000 pesos. Ese es dinero no del gobierno, es dinero de cada trabajadora y de cada trabajador. Y esta reforma lo que pretende es que el Infonavit pueda disponer de esos recursos que no son suyos, meterlos a una empresa que a nadie le va a rendir cuentas, le llaman empresa filial, que esa empresa se ponga a construir casas y donde el negocio les salga mal, como prácticamente todas las obras públicas les salen mal, lo que va a pasar es que van a quebrar esa empresa y la gente se va a quedar sin su dinero. No nos vamos a cansar de denunciar que esa es una reforma confiscatoria y que vamos a votar en contra. El presidente lo ha negado, que no se van a tocar los ahorros. Es que es muy sencillo. Yo les pido, por favor, que impriman el estado de cuenta de su Afore, que en sus medios de comunicación den a conocer un ejemplo de un estado de cuenta de una Afore. Y ustedes vean como en su propio estado de cuenta, que puede estar en BBVA, puede estar
en Banorte, puede estar en Santander, en cualquier institución bancaria. En ese estado de cuenta, que es una cuenta de banco, hay un renglón que dice subcuenta de vivienda y ahí viene una cantidad de dinero. Ese dinero es de ustedes, ese dinero es de todas las personas que han trabajado, que han tenido un empleo formal y que por lo tanto han cotizado al Infonavit. Entonces, miente quien sostiene que ese dinero no es de los trabajadores. Miente quien sostiene que no implica confiscar el dinero de los trabajadores. Y lo que les está pidiendo el gobierno a los trabajadores de México es un voto de confianza. Les está diciendo, no se preocupen, aquí no vamos a cometer las torpezas que cometimos cuando construimos la refinería de Dos Bocas. Aquí no nos van a costar las casas el triple, ni nos vamos a tardar el doble. Aquí sí vamos a ser buenísimos para construir. Yo no creo que las trabajadoras y los trabajadores de México quieran entregar sus ahorros para que el gobierno los meta a una empresa filial. Por supuesto que es una mentira decir que ese dinero no es de las y los trabajadores. Senador, preguntarte, la presidenta del Tribunal Electoral pide que 4 magistrados se excusen en la discusión que viene. ¿Ella tiene esa posibilidad legal de decir que se excusen? Miren, existe un procedimiento para solicitarlo, eso es algo que ocurre con mucha frecuencia en la Suprema Corte y le corresponde a la propia Suprema Corte calificar el impedimento. Entonces, es muy sencillo, existen reglas, hay que acatar esas reglas. Si está presentado un impedimento de manera formal, la Corte lo va a votar. Si ustedes siguen las resoluciones de la Corte, se van a dar cuenta que ese impedimento se va a votar. Así lo establece en la norma y eso lo ha resuelto la Corte cientos, si no es que miles de veces. Oiga, senador, regresando a lo de la reforma de la reelección, ¿a Morena se le podría complicar? Parece que el Verde no está muy de acuerdo con esa iniciativa. Sí tenemos conocimiento de que hay enorme inconformidad al interior de la coalición mayoritaria, inclusive más por el tema de nepotismo, porque en muchos casos pues pretenden heredarse los cargos públicos. Nosotros vamos a estar atentos, pero como lo hemos dicho muchas veces, nuestra posición no la define el grupo mayoritario. Nosotros nos regimos en base a principios y vamos a votar en base a nuestras propias convicciones. Ricardo, el gobierno finalmente reconoce poco a poco que ha habido vuelos, no solo un vuelo, sino vuelos de espionaje del gobierno estadounidense en territorio mexicano. Miren, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es una realidad que el gobierno norteamericano ha emprendido una campaña muy agresiva de espionaje en territorio nacional. Es cierto que las aeronaves están sobrevolando espacio internacional, pero también es cierto que esas aeronaves tienen la capacidad de recabar información de territorio nacional, aun cuando estén volando en aguas internacionales. Segundo, no hay duda de que además este es un mensaje político, porque los gringos han enviado aviones espía a altitudes que permiten ser detectadas por los radares mexicanos. Entonces, por supuesto que nos están espiando, pero además quieren que el gobierno mexicano sepa que nos están espiando. Nuestro llamado es a que no haya ingenuidad en México, que estemos conscientes de que estos van a ser 4 años verdaderamente complicados y no nos vamos a cansar de exigirle al gobierno que nos preparemos para 4 años muy difíciles, que entiendan que haber ganado un mes no es una batalla para presumir. Tanto en materia de seguridad como en materia migratoria como en materia de aranceles, van a ser 4 años complicadísimos. Gracias. Gracias.